Buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda jornada de la Feria del Libro de Jaca. Creo que la ponente de hoy no necesita presentación en Jaca, porque aunque es nacida en Segorbe, en Castellón, yo creo que ya su segunda casa o su casa del corazón la tiene ya aquí en Jaca y en el Valle del Aragón, por lo cual no necesita mucha presentación. Rosario Raro, porque creo que nos visita muchísimas veces a lo largo del año. Con lo cual, hoy sí que es un formato distinto, no va a ser la típica presentación al uso de un libro, sino que va a ser un diálogo, porque como lo he dicho, Rosario está tantas veces con nosotros, yo creo que ya la conocemos mucho. Entonces, nos parecía mucho más interesante, más dinámico, más ameno ese diálogo con Antonio Legona, el director de Radio Jaca. Sin más, yo simplemente darle las gracias de nuevo a Rosario por acompañarnos, que ya estuvo en junio. ¿Estuviste, Rosario? Sí, presentando el libro El cielo sobre Canfranc. Vuelve ahora en agosto, volverá en otoño, con lo cual, bueno, un lujo tenerla otra vez más entre nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos y dejamos a Rosario y a Antonio. Gracias, Olvido. Gracias. Bueno, el formato que hemos elegido es, como nos decía Olvido, diálogos, porque el libro ya lo ha presentado y seguramente muchos de ustedes ya conocen el libro, conocen los libros que ha hecho. Hace 5 años, en este mismo sitio, presentó su primer libro, Volver a Canfranc. Lo había presentado primero en Canfranc, luego en la Feria del Libro de Jaca lo volvió a presentar. Era curioso porque una persona de Segorbe, de Castellón, de Levante, como es que ha hecho cosas sobre Canfranc, y vio que enseguida Canfranc tiene muchas historias que contar. De la Segunda Guerra Mundial hay muchas historias que contar. Hacer un libro podemos tener muchos títulos que poner, pero ella desde el primer momento puso el título de Canfranc. Veía que fuera como fuera, la palabra Canfranc tenía que estar en el título. De hecho, el primer libro que hizo, Volver a Canfranc, pues tuvo numerosos premios en diferentes ferias del libro, no de aquí, sino de fuera de nuestra comunidad autónoma, o sea que en sitios que a lo mejor no es muy conocido Canfranc, o no tendría por qué ser muy conocido, era el libro más vendido, era el libro que recibía el premio, con lo cual la palabra Canfranc pues ya tuvo un gran éxito. Yo siempre cuento de Canfranc que es de los lugares más visitados de Aragón. Después del Pilar ya van así la estación de Canfranc. Canfranc a nivel internacional es muy conocida, ha salido en muchísimos medios de comunicación de Japón, de Canadá, de Estados Unidos por sus historias que contar. No solamente hizo una historia, Volver a Canfranc, sino ha hecho otra historia que es El cielo sobre Canfranc. Y por eso pues vamos a mantener un poquito un diálogo en el sentido de cómo se hace una novela, por qué la hace, por qué Canfranc, por qué le gusta, cuál es el hábito que tiene, cuál es el procedimiento, y pues todo eso con Rosario lo vamos a hablar. Bueno, Rosario, la primera, ¿por qué Canfranc? Claro, esa es la pregunta clave. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por acompañarme. Algunos, pues, he estado con vosotros hace un rato en la feria, con otros he compartido muchísimas vivencias ya en estos 7 años. Y bueno, sois los habitantes de mi sueño y quienes hacéis pues que sea real. Que la pregunta que me hace Antonio, que como todos lo conocéis, ¿no?, que es el director de Radio Jaca de aquí, es la pregunta que me han hecho más veces, ¿no? Sí, por eso empezamos porque por eso, empezamos por el principio porque, claro, además él lo ha contado muy bien, que el título de mi anterior novela tenía que ser ese, sí o sí, porque hay un momento absolutamente emotivo y emocionante, y esto no lo digo por mi libro, lo digo por los hechos reales que narra, en el que se pronuncia esa frase. Entonces, claro, que a un hombre le pregunten si quiere formar parte de la Asamblea Nacional de Francia, si quiere ser embajador, que elija el país que quiera, si quiere ser ministro, y responda que lo único que quiere en la vida es volver a Canfranc, que era el caso de Albert Lelé, ¿no?, del personaje del que mi Loganjus es el correlato. Yo creo que eso ya era motivo para escribir la novela.
Y bueno, pues a mí me gusta mucho ver páginas de internet sobre lugares abandonados que tienen mucha historia detrás, ¿no? Pues no sé, el que fue el Hospital del Tórax, que ahora es una escuela de cine, ¿no? Sitios así que es como que en ellos las paredes hablan. Entonces, pues vi un libro, siempre los libros, ¿no? Aquí los libreros también están muy bien representados, que se titulaba precisamente Lugares abandonados. Y entonces, pues las fotografías eran de África, de Europa, de América, y toda la portada de un libro así enorme, ¿no? De estos que antes se hacían para las mesas de metacrilato, que se los compraban así, era la estación, ¿no? Y claro, yo pensé pues que ese edificio pues estaría en París, estaría en Viena, pero claro, de repente cuando vi que era Aragón, y además era en el Alto Aragón, a 8 kilómetros de Francia, y comencé a leer, ¿no?, sobre la cantidad de personas que gracias a los héroes de aquí se salvaron, porque claro, era como una mezcla entre Casablanca y la lista de Schindler, ¿no? Pero aquí en el Pirineo. Entonces me interesó muchísimo. Y claro, ya había libros de ensayos, libros muy muy buenos, pues no sé, los de Ramón J. Campo, los de Fernando Martínez de Baños, entre otros muchos. Pero claro, yo quería escribir la novela porque yo pienso que aunque leamos ensayo y veamos documentales, lo que nos llega al corazón y nos hace emocionarnos y como yo espero con mis novelas que sea llorar pero de alegría, ¿no?, que para lo otro ya tenemos el telediario, pues que es como el camino más directo al corazón, ¿no? Porque cuando te identificas con los personajes, además dicen que leer desarrolla la empatía, que es otra de las ventajas porque nos ponemos en el lugar de otros y comprendemos pues circunstancias que así nos sacan de nosotros mismos también. Llegó una historia y luego, si no quieres poco, unos años después llegó otra historia de Canfrán Pueblo, que es el originario de Canfrán, el menos conocido. Todo el mundo conocemos Canfrán Estación con todos los proyectos, con toda la historia. Y Canfrán Pueblo, ¿y por qué te llama otra vez la atención en Canfrán Pueblo esa historia que también pasó en aquella época, la Segunda Guerra Mundial? En el 44, el Canfrán quemado, que dicen aquí los de aquí, ¿no?, el incendio de Canfrán y todo aquello que pasó. Claro. Pues completando el refrán, ¿no? Si no quieres caldo, 2 tazas de Canfrán. Claro, lo que pasó fue que la historia, ¿no?, que cuento en esta del cielo sobre Canfrán, que me han preguntado muchas veces si es la segunda parte, si es una continuación. Yo digo que a mí la cabeza no me da para trilogías porque yo tengo que empezar y acabar. O sea, ya es para mí un desafío mantener la coherencia dentro de una novela, que no haya contradicciones y demás, como para que fuera una saga. Y claro, lo que pasó fue que el 14 de marzo de 2020, fecha que todos recordamos, ¿no?, pues yo pensé que necesitaba algo que me entretuviera, que me sacara de mí, que hiciera que se me borraran las paredes, que el tiempo se me pasara muy rápido. Y entonces pensé, si pudiera elegir, ¿dónde estaría en este momento, ¿no? Y entonces pensé que estaría en Jaca, en Huesca, en Canfrán, que son los escenarios principales de la novela, aunque luego también pues se va a otros lugares, ¿no?, como Vigo, como Po. Entonces yo lo que pretendía era eso, ¿no?, decir, si a mí la historia real que hay detrás, que menos mal que me la contaron en el verano del 2019, porque si no igual ya no me la cuentan después de todo este tiempo que hemos pasado, y fue muy importante. Y está basada sobre todo en testimonios orales, es decir, cosas que me han contado las personas del pueblo viejo de Canfrán, que mucha gente le sigue llamando el pueblo quemado, y que, claro, y además
algo que me ha gustado mucho, porque yo en el 2014, sí, porque se publicó en el 15, cuando terminé de escribir Volver a Canfranc, no pensaba que iba a volver a Canfranc, aunque suena contradicción con el título, ¿no? Y bueno, lo que me ha pasado es que a raíz de leerse la novela han venido muchas personas, por lo que tú dices de los dos núcleos de población, pues me ha pasado que ha venido gente que me ha dicho, con lo grande que dices que es la estación, he ido a Canfranc y no la he visto. Y claro, digo, es que tenías que haber seguido 4 kilómetros al norte en dirección a Francia, porque es que es imposible no verla. Porque claro, 250 metros de andén, casi tantas ventanas como días tiene un año, que dicen, aunque no es tanto, que los que hacen maquetas y módulos, que algunos están por aquí, lo saben, que lo tienen todo muy, muy medido. Y me interesaba por lo que tú has dicho exactamente. Como la otra novela pasaba sobre todo en la estación, pues que aquí cobrara protagonismo el pueblo originario de Canfranc. Claro, es un lugar que, como todos los que estáis aquí sabéis perfectamente, es el primer núcleo urbano que se atraviesa en el camino francés por Aragón, después de bajar del Somport. Y claro, ¿qué pasaba ahí? Que después del incendio del 24 de abril del 44 no se había reconstruido. Entonces, claro, los que escribimos, cuando detectamos que hay gato encerrado, es cuando, no sé, es como lo de poner el dedo en la llaga, ¿no? Decir, ¿de qué no hay que escribir? Que de esto es de lo que voy a escribir, ¿no? Y claro, y entonces el germen de la novela fue que yo supe que a todos los funcionarios españoles, civiles y militares, se les obligó a donar un día de sueldo para reconstruir Canfranc. Claro, estamos hablando de 1944, 6 años después de que acabara la guerra, 5 años, con el hambre que había, lo de renunciar a un día de sueldo era mucho, pero no solo eso, se hicieron suscripciones populares, se recaudó mucho dinero en Francia, en América Latina, se organizaron corridas de toros, partidos de fútbol, espectáculos de varietés, como se llamaba en la época. La cantidad de millones de pesetas que se recaudó es, no sé, una cantidad incluso desorbitada y exorbitada, las dos cosas. Y mi trabajo de investigación fue rastrear dónde se había quedado ese dinero. Y me sorprendió, porque no era donde yo me esperaba, ¿no? No sé, ese fue el punto de partida y dije, esto lo tengo que contar. Y para eso has hablado con mucha gente de Canfranc, archivos, papeles oficiales. ¿Cuál ha sido tu, digamos, sitio de inspiración y de investigación? A ver, yo lo que veo es que cuanto más me documento, más rápido se lee la novela. Porque es como que, claro, yo siempre digo que los que escribimos no somos especialistas en nada, pero los que nos leéis sí. Entonces imagínate en La huella de una carta, que era la novela de la radio, si yo ahí hubiera puesto algún dato inexacto, tú me hubieras dicho que esto en una emisora de radio no se hace así o cualquier cosa. Y eso, el problema que tiene es que la verosimilitud se cae, ¿no? Si el lector detecta que en algo de lo que sabe no están bien los datos, lo otro no se lo cree. Pero bueno, yo digo sobre eso que lo mejor es tener, y eso también lo aplica a los periodistas, no saberlo porque no podemos saber todo ni de todo, pero tener el teléfono o el correo electrónico del que lo sabe. Esa es la clave. Entonces, en todo ese trabajo de documentación, que a mí, junto con el de la escritura, es el que más me gusta, el que menos es el de la corrección, porque yo soy muy obsesiva y Volver a Canfranc lo reescribí 15 veces, pero porque no puedo leer nada que yo haya escrito sin cambiarlo de arriba abajo. Da igual un WhatsApp o una nota de... ¿Y cambiarlo por qué? Pues porque yo creo que en una novela es muy importante... ¿Porque te has dejado algo? Porque no sé por qué. Sobre todo por cuestiones de ritmo. O sea, a ver, mi intención es enganchar al lector. A mí cuando alguien me dice, ¿me debes horas de sueño? Porque quería terminar de leer a las 12 y estaba hasta las 3 de la mañana, pienso, eso es lo que yo quiero, ¿no? Y claro,
Y la documentación, cuando se trata de ficción, yo creo que tiene que ser mixta. Por ejemplo, claro, para la... Ay, ya no sé dónde está. Cuando la novela de Cielo sobre Canfranc, pues me he tenido que leer, por ejemplo, hasta el BOE de 1944, porque cuando les expropiaron los solares, que todo eso está reflejado allí. Luego he visto mucho el nodo, o sea, como veis soy una persona muy divertida, pero luego intento manufacturarlo para que la novela pues sea más... Y entonces sí que me interesa que, por ejemplo, a veces para escribir un capítulo he llegado a leerme una tesis doctoral sobre el papel de los españoles en la resistencia, o para escribir un párrafo, un artículo. Pero claro, es porque yo no soy historiadora. Y yo, claro, tengo compañeros escritores que ellos la documentación ya la llevan de serie. Ellos es que saben en 1233 pues qué rey había, y claro, y entonces pues algunos tenemos que compensar esa ignorancia pues con muchísimas lecturas, ¿no? Porque a la hora de hacer esta novela, desde que dices, tengo esta novela, lo voy a hacer de este tema, ¿te documentas todo o empiezas a escribir y luego te vas documentando en función del desarrollo de la novela? A ver, mi forma de escribir, yo le llamo de broma el método raro, ¿no? Lo que hago es que cuando tengo la historia, o sea, primero tengo que tener toda la historia en la cabeza. O sea, porque yo sobre todo las novelas las escribo para escribir el final. Eso te iba a decir, cuando empiezas a saber al final. Sí, además hay una frase del escritor uruguayo Horacio Quiroga que decía que un relato en el sentido de historia, da igual que sea un cuento, una novela, tiene que ser como un arco en tensión, ¿no? Y entonces todo tiene que ir dirigido a esa diana que es el final. Y claro, y yo ahí sí que compruebo que se tensa todo, ¿no? En el sentido de tensión narrativa también. Porque claro, quienes nos leéis, como detectéis que no sabemos por dónde pegar, que es como se dice comúnmente, eso se nota, ¿no? Entonces yo creo que tenerlo muy claro, pues eso ayuda. Y para mí escribir realmente es transcribir lo que previamente yo ya he decidido, ¿no? ¿Te pasa mucho tiempo desde que te empiezas a documentar hasta que empiezas a escribir? A ver, lo que pasa es que me sigo documentando todo el tiempo, porque luego busco detalles muy muy precisos, porque claro, es que no sé, pues por ejemplo aquí en Jaca el protagonista Franz, el paracaidista alemán, pues llega de madrugada porque ha venido monte a través. Y claro, yo tenía que ver a qué hora abrían los bares, qué tiendas había en cada sitio, dónde había una tienda de ropa, o sea, todo tenía que coincidir, porque claro, luego cuando la leí los de aquí, decir... Entonces, sigo documentándome incluso después, porque como me hacéis entrevistas y me preguntáis así cosas... No, pero es un trabajo detectivesco. Y lo de trazar la línea desde Madrid a Canfranc y ir repasando por dónde iba pasando el dinero y dónde se quedó, porque es como la energía, que no se crea ni se destruye, solo cambió de manos y allí no llegó. Te iba a preguntar que dónde se quedó, pero que lo vean. Ah, bueno, sí, es que claro, si lo cuento todo, ¿no? Que lo vean. Y de tu novela, ¿cuánto es real o cuánto de ficción pones en la narración? Pues mira, de las 4 novelas que he publicado con Planeta, las 4 están basadas en hechos reales, porque a mí eso, antes se lo estaba contando a una lectora en la feria, me facilita mucho las cosas, porque claro, yo no tengo que pensar, ¿y mi próxima novela dónde se desarrollará, ¿no? ¿Y quién la va a protagonizar? ¿Y qué le va a pasar? Claro, cuando yo tengo una historia real, que es lo que quiero contar, ya me viene todo eso dado, ¿no? No tengo que tomar esa serie de decisiones. Y lo que sí que me gusta en la nota de autora, poner las cartas boca arriba. Claro, esto se resume de una forma muy fácil. Son reales los hechos históricos y luego de puertas adentro, ¿no? Lo que Unamuno llamaba la intrahistoria, pues entonces ahí es donde yo fabulo más. Pero claro, luego me ha pasado
que, por ejemplo, con el personaje del bandolero contrabandista de Volver a Canfrán, pues allí me han dicho, es que había muchos como él, pero claro, es una historia de frontera, en un momento donde había extraperlo, donde el mercado negro pues estaba... Entonces, también me interesa ese estudio, ¿no?, de los personajes. Porque aparte de la novela, las novelas, no sé si se puede definir, tu novela no es novela histórica, te cuentan una historia y no es novela histórica. Bueno, Sí. hay mucho debate sobre eso. Por eso Estaba te preguntaba. porque el sillón de alcalde me queda muy grande, ¿eh? Sí, yo. Menos mal que no tengo esas responsabilidades. A ver, los puristas dicen que se considera novela histórica si han pasado más de 75 años, ¿no? Claro, a ver, yo lo que pasa es que en mis novelas, como pretendo que sean realistas, antes que nada... Pues justo estamos en el periodo, ¿eh? ¿Eh? Justo estamos en el periodo, 75 años. 75 años del final de la guerra, ¿no? Sí, por ahí. Estoy en el límite, como Sí. en todo. Entonces, yo lo que intento es que las novelas comprendan todos los géneros, porque, claro, yo quiero que tenga la parte histórica, pero la parte de novela negra, la parte de novela policíaca. En esta, para mí, el desafío fue la historia de amor. Yo tengo grandes amigas que escriben novela romántica, que escriben muy bien, pero yo nunca había escrito una trama así. Bueno, me han dicho que en Volver a Canfrán lo de Durandarte y Hanna era explosivo, pero era una subtrama, no era la historia principal. Y aquí el encuentro entre el paracaidista alemán y la chica que trabaja para la Resistencia es lo que lo estructura todo. Entonces, a ver, y esto es mi opinión, ¿no? Pero yo creo que para dedicarse solo a estas cosas que suceden en la novela rosa, habría que ser rentista o aristócrata. Claro, para dedicarnos al amor, 24 horas. Luego de Jane Austen dicen que sus novelas realmente no son románticas, sino que son novelas inmobiliarias y que se trata siempre de saber quién se queda con la propiedad. Y si os fijáis, siempre dice Greenfield o que sea, que cobraba tantos miles de libras como renta anual, todo está como muy tasado, ¿no? Es como un poco... Y que ahora a mí todos los géneros me producen mucho respeto y claro, y además, pues como os decía, pues hay autores buenísimos. Mira, por ejemplo, Inés Plana, que es de Barbastro, que lo hacen muy bien. Bueno, que os voy a decir de Corral, Padre e Hijo también, y tantos otros. Entonces, claro, yo quiero que tenga todos los ingredientes, que a mí no me supone demasiado esfuerzo. A los libreros y a los bibliotecarios sí, porque claro, cogen mi libro y van por las estanterías diciendo, ¿y este dónde lo pongo? Porque claro, tiene la parte histórica, pero como... Bueno, y tu segunda novela sobre Canfrán, el primer día se vendió la primera edición. Sí. Se lo pondrían en el sitio bueno para que lo vieran. Hombre, sí, porque claro, lo que pasó fue que yo estaba en Madrid el día siguiente de que salió. Hice 14 entrevistas en medios de prensa, de radio y de televisión, que menos mal que me gusta hablar. Y claro, y vi pasar un WhatsApp, ¿no? Esto que nos ocurre a todos, que cuando no podemos leerlo lo vemos así, que va desfilando, ¿no? Van desfilando las palabras. Y era de mi editor, de Leo Campos, y yo solo leí agotada día. Y yo pensaba que él me estaba preguntando si yo estaba agotada después del día que había tenido en Madrid. Y cuando abrí el mensaje lo tuve que leer 3 veces, porque me había puesto la primera edición, que fueron 12.000 ejemplares, se ha agotado en un solo día. En Planeta no nos lo creemos. Y yo pensé, yo menos, claro, no sé. Y yo dije, a ver si hay algún multimillonario que la compra entera, o estas excentricidades que hace la gente, ¿no? Y la verdad es que fuera de bromas, que la novela se recibiera así, ¿no? Yo digo que se recibió como agua de mayo, aunque fuera en abril, pues es la mejor satisfacción que podemos tener los autores, porque saber que hay alguien al otro lado. Yo he pasado 30 años en los que no me ha publicado nadie, pero por eso no dejé de escribir.
Yo escribo desde que tenía uso de razón, si se puede decir así, ¿no? Pues no sé, desde los 7, 8 años, pero a partir de los 15 yo empecé a tomármelo ya en serio. Yo escribía en una revista, me encargaba de las leyendas del Alto Palancia, que es la comarca de donde Segorbe es la capital. Me presentaba a concursos, que cuando me dicen, es que has ganado bastantes concursos, digo, sí, el 1 por 1000 he ganado, ¿no? Digo, esto es, claro, como el chiste de Eugenio de compra el décimo, ¿no? Pues algo parecido. Y claro, lo que pasa es que yo ahora lo pienso retrospectivamente, o sea, y desde los 15 años yo estaba escribiendo relato, escribí 1000 haikus, hasta que dije, ya está bien, ¿no? Los poemas japoneses que son 3 versos de métrica 5-7-5, porque ya pensaba en haiku, o sea, ya veía algo y era... Y entonces, claro, Ray Bradbury, en un libro que me gusta mucho, que se llama Zen, en el arte de la escritura, dice que lo que hay que hacer es elegir una habitación de la casa y plantearse empapelarla con cartas de rechazo de las editoriales. Y que antes de terminar de empapelarla, no sé si se incluye el techo y el suelo, no sé, que entonces ya nos habrán dicho que sí. Y claro, y yo ahora, yo las tengo en un cajón, pero el cajón es bastante profundo, o sea, ¿no? Y claro, yo ahora lo pienso retrospectivamente y creo que todas esas personas que me dijeron que no eran grandes profesionales, porque yo en estos momentos el 80% de mi obra la tengo inédita. Hay cosas que publicaré, otras que no, porque creo que son ejercicios de estilo para soltar mano, que han cumplido su función para sentirme yo segura a la hora de escribir, pero que yo prefiero, bueno, antes de volver a Canfranc ya me habían hecho caso un poco y había publicado un libro de microrelatos que se llama La llave de Medusa, con una editorial de Sevilla y Paraje, y luego libro de relatos sobre mujeres que sobrevivían a todo, que se llama Desarmadas e Invencibles, con la editorial Talentura de Madrid, que está especializada en relatos. Y luego, claro, yo prefiero haberme dado a conocer con Volver a Canfranc. ¿Y cómo se llega a una gran editorial, Planeta? Porque ahora me imagino que si tú presentas otra historia, valga la expresión, Planeta te lo va a comprar. Hombre, yo espero que yo estoy muy a gusto con ellos y me hacen por eso, pero claro, hasta llegar ahí, hasta que la próxima historia me la van a comprar, ¿esto cómo se llega? Bueno, yo creo que en este oficio nuestro Es hay suerte, mucha es incertidumbre. convencer, es hablar con la persona determinada que la historia que has contado le guste, que vea que le guste y sobre todo que le gusta al lector, que vea que encima económicamente va a ser rentable esa historia. A ver, en mi caso fue porque una amiga mía que me quiere mucho, ya que Carmen Lázaro, la vicerrectora de Cultura de la Universidad Jaime I, que está aquí, conoce Carmen Marín, pues después de una cena en Segorbe, donde siempre acabamos en una de las terrazas de una de las 4 amigas, porque no sé si es que cierran los bares muy pronto o nosotras tenemos mucho aguante, pero bueno, el caso es que tenemos que acabar en las terrazas. Y ella me dijo, además, bueno, hemos recordado esta frase muchas veces, y me dijo, mira, deja ya de escribir haikus. Y yo ahí me di cuenta que la comunicación fallaba, porque, no sé, la hija de un amigo también me dijo, que tenía la niña entonces 14 o 15 años, me dijo, mira, me he leído tus 70 haikus y he entendido 2. Y yo dije, uy, esto, claro, yo pensé, son haikus, no son adivinanzas. Y claro, y a mí me hizo reflexionar todo aquello y yo pensé, es que estoy escribiendo para escritores. Claro, y había una frase muy muy buena, esto para llegar a cómo llega Planeta, con un poco de rodeo, que si os acordáis de José Luis Coll, el humorista que salía con Tip, él decía que en esa época, y ahora por suerte los datos de lectura son otros, y yo que voy a muchas ferias veo que los adolescentes leen y leen muchísimo, y en la franja de 14 y 18 años somos uno de los primeros países de Europa, o sea que esto de que la juventud no lee, no. Y entonces resulta que claro, que con todas esas cosas, ¿no? Y decía Coll que en España se debía
los bajos índices de lectura en la época, pues eso era los 80, ¿no? Cuando salían en la tele, porque, o sea, la causa de que la gente no leyera era que todo el mundo estaba escribiendo. Entonces, como estaban leyendo lo suyo, pues no. Entonces yo vi que estaba escribiendo demasiado, pues, para escritores. Y entonces mi amiga, pues, a altas horas de la madrugada, que es cuando se dicen las cosas más interesantes, porque no hay filtro, me dijo, mira, deja ya de escribir haikus, escribe una novela que la entienda mi madre y la mandas a Planeta. Así. O sea, esas fueron las órdenes. Y claro, y yo le dije, digo, mira, es que se nota que no tienes ni idea de cómo funciona el mundo editorial, que yo creo que es uno de los más complejos y confusos que hay, ¿no? Y me dijo, me da igual, tú mándala. Y yo, claro, dije, no sé. Y entonces conocí a mi editora, que Víctor Castillón también la conoce, a Raquel Gisbert, porque escuché hablar de ella en un programa de radio. Y era en el programa de Julia Otero, a quien estaré eternamente agradecida porque me ha ayudado muchísimo desde el principio. Mi deseo del 2021 era que se curara y así ha sido, y ha vuelto con energías renovadas. Y ella tiene un espacio los viernes que se llama Territorio Comanche y intervenía Lorenzo Caprile. Y entonces Caprile contó que quien ahora es mi editora le había mandado El tiempo entre costuras a él para preguntarle si el vestido Delfos, algo que yo he querido imitar remotamente, ¿no? Que era, bueno, un vestido plisado sin mayor complicación, si era verdad que se podía hacer una noche. Y entonces hablaron de Raquel y dijeron que su forma de trabajo era que la novela se la mandaba a, lo que os decía antes, a personas que supieran de ese tema, ¿no? Pues en este caso, claro, un modisto, ¿no? Y yo pensé, pues si mi novela de Canfrán se la manda pues a un especialista en la Segunda Guerra Mundial, a un ferroviario, a un militar y a alguien que sepa también pues de todo el éxodo judío. Y bueno, pues me puse en contacto con ella, pero como yo estaba convencida de que ni me iba a contestar, ni iba a leer nadie mi correo, era un poco como la botella del náufrago, y dije, pues yo aquí escribo lo que quiero porque nadie lo va a leer, ¿no? Y claro, y mi sorpresa fue que lo mandé un sábado por la mañana y el lunes me estaba llamando y me dijo que le había interesado mucho la historia de Canfrán y que si podía enviársela. Y entonces dije, ahora voy a decir yo que no, porque ya que me han dicho que no tantas veces. Y era un riesgo porque, claro, me la jugaba. Pero yo le dije, mira, yo he escrito esta historia para contar el final, que es lo realmente emocionante, ¿no? Y ella me contestó, entonces era un correo en esa ocasión y me dijo, vale, esperamos. Pero claro, yo sabía que vale, esperamos no eran 2 años. Que si yo 2 años después le escribo y hubiera dicho, esta chica, el apellido tan raro, ¿quién será, no? Y bueno, aproveché muchísimo las vacaciones de Navidad del 2013 para terminarla. Y después de Reyes la envié, se la dieron a un lector profesional, porque es lo que hacen las editoriales, ¿no? Para que le den un informe de lectura y todo eso, y me llamaron. Y entonces me preguntaron si podía ir a una reunión a Planeta el 4 de febrero del 2014, y yo le contesté que como podía imaginarse, ese día me iba muy bien. O sea, además, a la hora que me dijera, porque yo pensé, lo que tenga ese día ya me encargaré yo de pasarlo a... Y bueno, y así fue. Entonces, cuando yo llegué allí, pues me encontré con unas personas absolutamente encantadoras, o sea, desde ellas a las de prensa, que Isabel Luzón también las conoce, porque hemos hecho cosas en común con la ruta teatralizada y literaria. Y claro, y mi novela la hicieron suya,
Y para un autor, una autora en este caso, es muy emocionante, ¿no? Ver que hay tantas personas trabajando porque en nuestro libro vaya lo mejor posible. Entonces, siempre en mis novelas el capítulo más largo es de los agradecimientos, pero es que es así. Y por cierto, te corrigen mucho una vez que lo has presentado con todos los expertos, la editorial, etcétera, esto habría que hacerlo de otra forma, esto no es comercial. Bueno, A ver, yo mi tu experiencia, novela, vamos. pero yo os puedo hablar también, porque cuando nos encontramos, ¿no? El resto de compañeros en algunas jornadas, congresos y demás, nos lo contamos todo. Entonces, ellos saben que no pueden hacer nada porque no hay secretos, ¿no? Y todos coincidimos en que nos dejan muchísima libertad. Claro, yo, por ejemplo, después de todo lo que supuso volver a Canfranc, o sea, 15 ediciones, bueno, entonces no eran 15, ¿no? 15 son ahora, pero bueno, que iba muy bien. Yo hubiera tenido relativamente fácil publicar una segunda parte. Pero claro, yo en ese momento la historia que quería contar era la de los afectados por la talidomida, porque yo me consideré muy útil dándoles voz a quienes no la tenían. Bueno, y en mi caso fueron ellos, pero podían haber sido los afectados por el aceite de colza desnaturalizado, los afectados por la manipulación de amianto, etcétera, etcétera. Y claro, y cuando le conté a Purificación Plaza, que es la editora más bien de ficción histórica, vete a saber qué es eso, pero bueno, porque es que lo de ficción histórica es un poco también contradictorio, pero bueno. Claro, ella me dijo, cuando me contaste la historia de volver a Canfranc, me gustó, pero es que lo de la huella de una carta aún me ha gustado más. Y claro, de repente era cambiarlo todo, de 1944 a 1962, no tenía nada que ver, y bueno, y la novela pues sigue viva. La primera semana de septiembre iré a unas jornadas de literatura y medicina en Daroca por todo el tema del fármaco y todo eso. Y después, con Desaparecida en Siboney, lo mismo, ¿no? O sea, esa partió pues de toda la cuestión de las grandes fortunas, de dónde habían sacado el dinero y todo eso, no sé. Ahora que nos queda poquito ya. Dos cosas más te voy a preguntar. Hábitos. No pueden ser las 9 y 10. Sí, ¿no? son. Hábitos. ¿Escribes todos los días? ¿Te marcas cada día te voy a escribir a tal hora? ¿O en función del día? ¿Cómo llevas esto? A ver, Tengo que hacer una novela, tengo que grabarla. ¿Qué hábitos? escribo todos los días, pero porque yo creo que es una de las actividades con las que mejor me lo paso. Es que a veces termino de escribir, lo releo, me echo a llorar, o sea, porque claro, estar 4 años con unos personajes como yo estuve con los de Volver a Canfranc es como quedar con un grupo de gente, y luego es difícil porque claro, y a veces tengo tentaciones de coger alguno. De hecho, claro, sí que he utilizado, pues sin que eso afecte a la trama, pero hacer algún cameo, ¿no? O algo así con ellos. Escribo muy pronto todos los días, pero tengo que despertarme sin que sea una hora fija. A veces son las 6:30, otras las 7, otras las 7:30, las 8, y sin despertador. Porque si yo me despertara con el despertador, eso significaría que aún no he terminado de dormir y que estoy interrumpiendo el sueño para escribir. Entonces, escribo en esas primeras horas porque dicen que nuestro estado más creativo es cuando pasamos o del sueño a la vigilia o de la vigilia al sueño. Entonces, antes de mirar el correo, el WhatsApp, las redes sociales, para no tener nada en la cabeza más que la novela, me pongo manos a la obra. Y luego, claro, yo tengo comprobado que a partir de las 10 o así es cuando ya empiezan a llegar los mensajes, pero como todos somos muy educados, ¿no? Intentamos no mandaros a eso, salvo que sea una cuestión urgente. Y claro, y entonces cuando ya me transformo en una persona normal, cuando digo yo, ¿no? Como digo, pues ya tengo esas páginas en la mano, ¿no? Como que es, no sé, y luego pues cuando me proponen algo, yo siempre puedo, pero porque ya he trabajado en las primeras horas del día.
Comentabas antes, ahí estuvo aquí Fernando Arana, que es un escritor, Lugo, ¿no? sí, Espido Feliz y Fernando Arana. Cervantes Chicos, de Premio Nacional de Literatura Juvenil e Infantil, y él, estudié con él y nos hablaba de literatura juvenil. Consejos para jóvenes que quieren ser escritores. Que lean muchísimo. Porque todo el mundo tiene una historia que contar, ¿no? Sí. Además, Pues Alfredo, hay que saber si es bueno o no. a ver, claro, depende de cómo se cuente también, ¿no? Pero yo a mis alumnos que tengo de escritura creativa, algunos muy jóvenes, yo siempre les digo eso, que a escribir se aprende leyendo y que lo segundo es que no tengan prisa. Porque, claro, a mí hay una frase de Caballero Bonal que me gusta mucho, que él decía que las prisas son la carcoma de la literatura. Y es verdad, y a veces las ganas de publicar y de que algo salga cuanto antes, pues yo creo que los libros hay que dejarlos reposar. También otro consejo sería que se presentaran a concursos, porque claro, a mí lo que me pasa con ellos es que cuando les digo que algo me gusta mucho y les analizo el por qué, creen que se lo digo para quedar bien, pero cuando les dan un premio en la otra punta de España, no sé, en Huelva, en Berín, donde sea, entonces ya se lo creen, ¿no? Como diciendo, pues no estaba mal lo que escribía. Y luego que se lo den a leer a otras personas, pero a ser posible que no sean familia y amigos, ¿no? Porque, claro, es que si no, pues hay quien, pues porque les sabe mal, dice, no, pues está muy bien, ¿no? Y lo que interesa es que nos señalen sobre todo los fallos, ¿no? Que nos digan, mira, es que aquí me pierdo, o es que este personaje no sé qué pinta aquí de repente, y que porque yo creo que un libro es una labor de muchos, ¿no? Desde quienes nos prestan sus historias hasta quienes nos leéis. Y yo siempre digo que un autor que crea que el libro es solo suyo, que está perdido en su egolatría, ¿no? Y lo último, eso se lo pregunto siempre que la veo a Rosario Raro, no avanza mucho. ¿Cuándo veremos tele, películas, volver a Canfrán? Bueno, mira, Luz Gabas dice que nosotras dos, bueno, sabéis que cuando se estrenó Palmeras en la Nieve fue la película más taquillera y competía con Star Wars, o sea, eso sí que fue galáctico, ¿no? Y claro, y ella y yo comentamos que después de nosotros, quienes han llegado al planeta, la mayoría son guionistas. Claro, compañeros nuestros, pues no sé, desde Miguel Sáez Carral o Miquel Santiago, bueno, muchísimos. Y, por ejemplo, uno de ellos, que es Manuel Ríos San Martín, que él ha escrito dos buenísimas novelas, La huella del mal y Donde haya tinieblas, ha escrito el guión de Volver a Canfrán en 8 capítulos. Y claro, a mí eso me dio mucha tranquilidad porque él ha hecho series como Sin Identidad, una serie mítica como Compañeros, ¿no? Y todas esas. Y yo, claro, yo les he dicho a los de la productora y demás que yo no sé escribir guión. Yo tendría que estudiar muchísimos años porque son lenguajes distintos. Pero que yo solo tengo una condición. Y es que la adaptación literaria, pues lo único que espero es que no sea póstuma. Que a mí me gustaría, claro, me gustaría ir al cine o verla desde el sofá de mi casa, ¿no? Además, mis hijos que me dicen que no se la leen porque se esperan a la serie, digo, pues la tendrán que hacer por vosotros. Lo que pasa es que si los procesos editoriales son lentos, pues claro, yo os estaba contando que desde noviembre del 2013 que conocí a mi editora hasta mayo del 2015 que salió la novela, los del audiovisual, claro, esta productora ha adaptado La Catedral del Mar, pero esa novela tenía 15 años ya, pero bueno, por lo menos está en marcha, o sea, ¿no? Los guiones los tenemos ya. Sí, Nosotros... el casting no me van a dejar hacerlo a mí, o sea, eso también os lo digo. O sea, que ahora solo falta que no sabemos si va a ser cine, si va a ser una serie, sería, ¿no? Claro, sí, porque si son... Está igualada, en stand-by, ¿no? Hasta que un día le den la salida. Claro, y están, pues eso, además yo les digo que ya tienen la estación,
que no la tienen que construir, que eso sería lo más caro. Luego están trabajando con a ver, Jorge, se llama Huesca Film Commission, ¿no? Y claro, los escenarios, yo creo que no hay un lugar más fotogénico, ¿no? que la zona en la que se desarrolla. Hay exenciones fiscales por rodar en Aragón. O sea, es que todo está a favor. Todos son ventajas. Todos son ventajas, claro. Así que... Bueno, habíamos dicho que tenemos 45 minutos porque si no luego es un poquito pesado. En el programa, como ustedes verán, le van a entregar un premio a Rosario Raro. Premio como mejor autora altoaragonesa, que lo otorga la Asociación Provincial de Libreros. Va a llamar a Víctor Castillón, que es el presidente, y a Javier, que es para que le entreguen este premio. Que suban todos aquí. Que suban, porque se lo iban a entregar cuando viniese a Huesca. Bueno, pues lo más cercano ha sido que ha venido a Jaca y le van a entregar el premio. Sí. Bueno, ahora diré unas palabras breves. Después donde me digan, aquí, o nos ponemos aquí. Tenéis que hablar sobre el micro, que si no, no se puede. Nos ponemos en este. Bueno, gracias, Víctor, por ser mi valedor desde el minuto 1. Bueno, me dejas. Gracias a todos por venir a la organización de la Feria del Libro de Jaca, por dejarnos este pequeño momento. La Feria del Libro de Huesca y la Asociación de Librerías de la provincia de Huesca llevamos varios años otorgando un premio al libro altoaragonés del año. Para que nadie se nos mosque, no quiere decir que este sea el mejor libro del año. Hay muchos. Lo que sí que es y yo creo que este año que tiene mucho de lo que os voy a decir. Los libreros no somos nadie sin los lectores y las lectoras, ¿no? Y yo creo que este año, cuando pasamos el cuestionario para votar, yo la verdad que suelo no votar para así no tener compromiso con nadie. Hago el listado previo de todas las novedades que se han publicado desde la anterior Feria del Libro, que es una labor un poco ardua, y lo pasé. Yo la verdad que tenía dos candidatos, ¿no? Uno claro, que casi podemos haber hecho la placa antes, pero la verdad que la votación fue unánime, y sobre todo con los libreros y libreras que hablé, lo que se puso de manifiesto fue el cariño que siempre ha mostrado Rosario por nuestra tierra, el fijarse en escenarios del Alto Aragón para fijar sus tramas y que está siempre dispuesta, como sabéis vosotros bien aquí, a venir al Alto Aragón. Nosotros hacemos una pequeña placa que es simplemente que quede testimonio de ello, y muchas gracias, y que el cielo sobre Canfranc suponga... Libro altoaragonés del año 2022, el cielo sobre Canfranc, Rosario Raro, Asociación Provincial de Librería, junio de 2022. Gracias, Víctor. Bueno, pues ahora digo los agradecimientos. Bueno, como ha contado Víctor, esto significa que tengo muchos amigos en el norte de Aragón que me han votado, y así que para ellos es también el agradecimiento. Y bueno, como no me quería dejar a nadie, lo he anotado aquí porque, claro, la nota de prensa que había preparado Javier Polo decía: la Asociación Provincial de Librerías de Huesca cerró este domingo la 38 edición de la feria concediendo este premio, y yo me había anotado unas frases, ¿no?, aquí que decían que cuando bebas agua recuerda la fuente, ¿no?, y de dónde ha venido. Y claro, cuando Javier Polo me llamó para comunicármelo, yo estaba en la Feria del Libro de Madrid, que fue un poco pues como ir a luchar contra los elementos, porque había amenaza de vendaval, de granizo, nos iban a desalojar del Retiro porque dijeron pues que había peligro de caída de árboles. Y bueno, pues yo había ido la semana antes a Huesca,
el domingo, el sábado estuve en Zaragoza y dije, pues claro, tengo que ir a Madrid para que no se me enfade nadie. Y entonces, pues al final no fue todo tan tremendo como parecía. Y la verdad que la llamada de Javier fue el colofón, ¿no? de una jornada pues muy agradable. Y claro, y no pude estar en ese momento en la Plaza López Ayué porque estaba en Madrid. Y en ese sentido, pues claro, imaginaos la emoción, ¿no? Enseguida me fui a celebrarlo. Y yo siempre digo que atravesar una librería puede cambiarnos el destino, porque a todos nos ha sucedido, ¿no? Que hemos estado muy mal y hemos empezado a leer un libro y cuando lo hemos terminado nuestro estado de ánimo y nuestra forma de entender el mundo y comprendernos a nosotros mismos pues era otra. Tuve la suerte de conocer a los libreros de la asociación el día 9 de abril del 2015 en Zaragoza. Y claro, yo creo que dice mucho de una ciudad como Jaca, ¿no? Como Huesca también, que haya tantas librerías, y en Barbastro también. Vi ayer, ¿no? Cuando me estaba documentando, porque yo para todo me tengo que documentar, pero no sé nada, entonces lo tengo que buscar todo, que había 5 o 6, ¿no? Sí. Y bueno, que eso habla muy bien de ese lugar. Y luego me gustó especialmente que los libreros destacaran que también era un premio que tenía que ver con el turismo, porque además me había notado aquí pues que en el caso de Javier, pues que él está en la organización, la Dinamización de las Empresas y demás, que destacaran esa faceta turística, ¿no? De tanta gente que ha venido después de leer la novela a conocer Canfranc, pero eso es mérito de quienes están aquí también, ¿no? De Isabel Luzón, de Manuel Bueno, que es el guía de la experiencia, de Olvido Moratinos, que ha sido nuestro apoyo fundamental. Y una de las noches que guardaré siempre como el oasis mental ¿no? que tenemos a donde volver, pues fue cuando estábamos en el teatro principal de Zaragoza, porque claro, había empezado esta experiencia en el verano de 2021, que hay que ser valientes, Isabel, porque después de la que salíamos. Y entonces me dijeron que lo iban a presentar a Mejor Experiencia Turística de Aragón y claro, cuando nos comunicaron que estábamos entre los 10 finalistas, pero aquella noche en el teatro ya habían dado el tercer premio, el segundo, y dije, bueno, pues otro año será. Y gritaron, ¿no? Porque además eran los presentadores de Oregón, que bueno, fue divertidísima la gala con los Reyes Católicos allí que querían ir de viaje, todo aquello. Y bueno, cuando gritaron volver a Canfranc, yo me sentí como Garci cuando dijeron volver a empezar en los Oscars, pues lo mismo. Y claro, a José Ángel Hierro, que también nos acompañaba ese día, pues a todos os quiero agradecer pues haber vivido esas experiencias. Luego a María Fernández de la Biblioteca de Jaca por reincidir, ¿no? Porque claro, por invitarme con todas mis novelas, por tenerme en sus estanterías, por contarme a veces que los libros no paran quietos, ¿no? Como decimos por allí, que siempre están en manos de los lectores. Y ahí tenemos a nuestros otros grandes aliados, a los libreros y a los bibliotecarios también. Porque claro, vosotros cuando alguien os pregunta, dime algo que me pueda gustar y nos recomendáis, pues claro, luego nos llaman pues para los clubs de lectura y todas las, bueno, que he dicho que iba a ser breve, 2 minutos y ya está. Y luego, bueno, pues también, ¿no? Todo el apoyo que he recibido en la UGI, que Carmen Lázaro, como os decía antes, vicerrectora de Cultura, Relaciones Institucionales, y me pasa como olvido que no me caben los cargos, porque como sois de tantas cosas tengo que resumir.
Y bueno, tengo que decir que la Universidad de Castellón es modélica en la forma en que nos apoya a los escritores. Uno de mis compañeros es Santiago Posteguillo, al que todos conocéis, y bueno, es que nos miman muchísimo y claro, y no es ninguna casualidad que sea una cantera de escritores también. Y luego, bueno, de todos los que estáis aquí, algunos pues habéis sido pues lo que me ha traído el libro, que es lo mejor, ¿no?, que puede suceder, que es la amistad, ¿no? Desde Jorge Piedrahita, Jaime Laruga, Luis Fraga, que lo tendré que sacar en alguna novela también, ¿no? Que como le decía esta mañana, Carmela y Santiago, bueno, a todos, ¿no?, los que os veo por aquí, y bueno, que también, ¿no?, pues muchísimas personas sin las que todo esto no hubiera sido posible. Y os voy a dejar con unas palabras que son mejores que las mías, porque se las dijo Miguel de Unamuno al rey Alfonso XIII, que además sabéis que es el que vino a inaugurar la estación de Canfranc en 1928. Y entonces le iban a otorgar la cruz de Alfonso XII, es decir, de su padre y antecesor, a Miguel de Unamuno, y entonces la locución del escritor y rector de la Universidad de Salamanca comenzó diciendo: quiero agradecer a su majestad esta distinción que tanto me merezco. Y entonces, claro, y el rey hizo un gesto de extrañeza, pero cuando ya terminó el acto y ya se quedaron solos, el rey le dijo literalmente: de la gran cantidad de distinciones que he entregado, usted es el único que ha dicho que verdaderamente se la merece. Todo el mundo que la recibe la agradece, pero no dice merecerla. Y entonces Miguel de Unamuno le respondió: y dicen bien, majestad, como diciendo que solo se la merecía él, ¿no? Entonces, bueno, pues como yo no soy quien, ¿no?, para decidir si la merezco o no, sí que os puedo decir que ha sido pues algo que me ha hecho muchísima ilusión, sobre todo porque viene de los libreros y además de los libreros de esta provincia. Y como dicen que cuando la gratitud es tan absoluta las palabras sobran, pues que yo creo que ya tengo que terminar y ya juzgaréis vosotros. Gracias. Gracias. Bueno, pues esperemos que haya pasado un buen rato en este diálogo que hemos mantenido. Aunque no haya sido este. Algún buen rato en vuestra vida. Y bueno, la Feria del Libro continúa. Hasta el domingo tenemos actividad. Muchas gracias. Gracias a todos. Ay. Pues me ha gustado. Pero teníamos abierto el